Buen día, Víctor Hugo. Qué importante es que en nuestro país el gobierno nacional tenga como objetivo lograr la unidad de los argentinos y las argentinas. La unidad como valor político siempre es digno de ser puesto en consideración. Y es más digno aún trabajar en ese sentido, sabiendo lo costoso que suele ser. Cuando el frente que hoy gobierna se constituyó como el Frente de Todos, precisamente perseguía ese objetivo, la unidad como instrumento, no solo para ganar una elección, sino para luego llevar adelante determinadas políticas. Por tanto, más allá de la histórica e innegable grieta que existe en nuestro país y en la región toda, hay mucho que aún se puede vincular, que aún se puede unir en la Argentina, y es necesario hacerlo. Recuerdo que durante el gobierno de Mauricio Macri la idea de la unidad dentro del campo nacional y popular tenía límites, y esos límites eran hombres y mujeres concretos, eran nombres. ¿Se acuerdan? Sergio Massa era un límite, Randazzo decían otros que era un límite, en fin, eran nombres. A medida que el gobierno de Mauricio Macri hambreó la Argentina y la hambreaba, la necesidad de sacarlo del gobierno condujo inevitablemente hacia un camino de unidad como un instrumento precisamente para triunfar electoralmente. El límite entonces dejaron de ser los nombres y pasó a ser la realidad. Y esto era una muestra de madurez política. Y quien dio el ejemplo fue la propia Cristina Kirchner, con ese espacio y ese armado electoral que ella misma diseñó. La unidad entonces fue un instrumento para ganar. En aquel entonces era ganar y después vemos. Bueno, ahora estamos en la etapa del después vemos. Y en esta etapa, seguir construyendo unidad con la mayor porción de pueblo que se pueda, es necesario. Ahora, urge la pregunta con quiénes y bajo qué condiciones construir esa unidad. Porque ¿quién no va a querer la unidad de los argentinos y las argentinas? Claro que sí. Pero la unidad debe darse sobre una base de condiciones, por tanto, es oportuno discutir esas condiciones. Si lo vamos a construir sobre condiciones que busquen igualar, que persigan la equidad, o vamos a construir una unidad sobre bases injustas, o peor aún, con aquellos que sostienen esas bases injustas. Unir lo desigual siempre es más difícil, pero además huele a injusto. La unidad entre el opresor y el oprimido no es unidad. La unidad entre el amo y el esclavo, entre los estafadores y los estafados, no es unidad. Es una trampa para sostener un statu quo injusto y desigual, donde se continúen enriqueciendo los mismos de siempre. Cuando el poder dominante le pide al dominado que se una a él, sin cambiar ninguna condición, el dominado no debe aceptarlo, casi que por una cuestión de autoestima. No debe aceptarlo porque de esa manera estaría legitimando su propio sometimiento. Todo bien con la unidad, todo bien con él, es con todos y todas. ¿Pero el opresor tiene pensado dejar de oprimirnos? No. Ah, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando en el fondo? Por eso, cuando el presidente de la Nación le dice a Marcelo Mindling que ese es con todos lo incluye, lo suma y desconcierta, claro, incomoda, duele. Porque uno con toda sinceridad se pregunta, ¿cómo me voy a unir con aquel que hasta hace 6 meses de la mano de Mauricio Macri y de Aranguren saquearon el bolsillo de los trabajadores con las tarifas? Porque el tarifazo cerró empresas, el tarifazo quebró pymes, el tarifazo generó caída del consumo, el tarifazo generó desempleo, y toda la plata que juntaron con ese tarifazo la fugaron. ¿De verdad entonces que la unidad es por ahí? ¿Que él es con todos es por ahí? Por supuesto que se necesita de pampa energía para que la Argentina crezca, claro, pero entonces habrá que sumarlo bajo otras condiciones. Uno le diría al señor Mindling con todo respeto, póngase el overol, como todos y todas, pague más impuestos, mejore las condiciones laborales, retrotraiga las tarifas, retrotraiga, no solo las congele, retrotraiga las tarifas y luego charlamos. Ah, no, eso no, bueno, entonces,
La justicia social se alcanza generando igualdad de oportunidades, redistribuyendo la riqueza, pero para ello hay que lograr que quienes más tienen paguen más. Hay que modificar las estructuras injustas para construir un país más justo, y sobre ese país más inclusivo y más justo, la unidad fluye de otra manera. No todo vale uno. No todo vale uno. Y para este caso, no hay que cantar cambalache, ¿eh? Aquí no da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón, y mucho menos fugador del dinero que se le sacó al bolsillo de los argentinos. Muy bueno. La columna de Fernando Borroni.